Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Seguimos estudiando la lección de escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 5, que se titula La buena noticia del juicio. Así que vamos al repaso. Hemos llegado entonces a la quinta lección de este trimestre, una lección que está muy interesante y que vamos a ver algunas cositas por allí que no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero las vamos a exponer. Y se titula, como les decía, La buena noticia del juicio. En esta lección estaremos hablando del juicio, pero se va a dividir esto en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte, lo que es el juicio. Luego en la siguiente lección veremos lo que es la segunda parte. Estaremos estudiando y analizando la segunda parte del juicio. Y es que si hay algo claro en la escritura, y eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta, es que Dios va a llevar a cabo un juicio. Dice Génesis 18:25, lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18:25. Y en el Salmo 58:11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente Dios que juzga en la tierra. Por lo tanto, los escritores del Antiguo Testamento veían a Dios ejecutando un juicio contra los impíos, o más bien a favor de los justos y en contra de los impíos. Dice el Salmo 94:2, engrandécete, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Seguimos en los Salmos, ahora el 98, versículos 8 y 9. Los ríos batan las manos, regocíjense todos los montes delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Quizás a algunos les parezca aterrador esto del juicio, y quizás también da miedo el solo pensar que estaremos solos ante el trono de Dios para ser juzgados y luego escuchar el veredicto y su ejecución. Dios conoce todo de nosotros, y cuando llegue el momento, el creador y juez de este mundo traerá toda obra a juicio, dice Eclesiastés 12:14, con toda cosa oculta, buena o mala. En otras palabras, Dios conoce todo, y el día del juicio, todo va a salir a la luz, todo va a quedar expuesto debido a los libros que están allí en el cielo. Sin embargo, para los hijos de Dios, el juicio revelará la bondad y la gracia de Dios. Por lo tanto, no hay que temer. Ahora vamos a hablar de la importancia de la hora del juicio. Empezamos esta sección. Recuerden que en la escuela sabática la lección se divide en secciones, una por día. Así que empezamos con la importancia del juicio. El libro de Apocalipsis nos presenta el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás, aquel ángel que se rebeló contra Dios, desafiando a su propio creador y poniendo en duda el carácter de Yahweh. Aquel ángel rebelde trataría de engañar a los ángeles afirmando que Dios era injusto y que su forma de actuar no era la adecuada. Por lo tanto, el juicio se encuentra en el centro de este gran conflicto, y el juicio es sobre el carácter de Dios. Tenemos entonces la guerra, el gran conflicto. En un lado, el bando de Jesús, el bando de Dios. Por otro lado, el bando enemigo. Y están ahí luchando. Y el bando enemigo está peleando para acusar a Dios de que su carácter no es como lo que los demás seres creen, sino que su carácter es diferente. Y es lo que vamos a estar viendo también durante este repaso. Dice Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué es importante que justo después de mencionar el evangelio eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios? Porque recuerden que en Apocalipsis 14:6 es el evangelio eterno. El evangelio eterno para predicarlo toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero justamente después de ese evangelio eterno dice que el ángel decía a gran voz lo siguiente y decía, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Después del evangelio eterno viene la predicación del juicio. ¿Qué es lo que tiene que ver el evangelio eterno con el juicio de Dios? El evangelio eterno es la salida que Dios nos ha dado para ser declarados inocentes en el juicio. Sin el evangelio eterno, no tendríamos esperanza ante el trono de la justicia. El evangelio eterno anuncia el juicio de Dios, pero este juicio es contra los impíos, no contra los santos.
El juicio es anunciado como un acto de esperanza para los salvados, pues en el juicio se revelará el amor de Dios. La lección nos dice, el juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. En el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, Dios respondió a los cargos de Satanás por medio de la cruz, pero en el juicio Él revelará que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a la cruz. Somos tan preciosos para Dios que todo el universo se detiene a considerar las decisiones que tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo y la redención que Cristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Ahora vamos a hablar un poquito de las notas del griego. Saben que me gusta adentrarme en esto de las notas y ir un poquito más al fondo para averiguar lo que está diciendo la Escritura. La palabra juicio se traduce del griego crisis y hace referencia a la acción de juzgar. Hay otra palabra que también se usa para juicio y es crima, pero esta se refiere más al resultado de la acción, ya sea el veredicto o la sentencia del juicio. La expresión ha llegado se entiende como un aoristo ingresivo, lo que indica que el comienzo de una acción sucedió en un tiempo en el pasado y tendrá su cumplimiento en un futuro. Un aoristo ingresivo significa eso, una acción que sucedió en el pasado, pero que va hacia el futuro, que tendrá cumplimiento hacia el futuro, y ese cumplimiento es seguro. Esto debe entenderse como un perfecto o un futuro profético, pues lo que se anuncia por medio de un pasado se cumplirá sí o sí en el futuro. El comentarista Gregory Bale, Bale señala que la conjunción jotí, traducida como para o porque, indica que el comienzo del juicio es la razón por la cual se da la orden de temer a Dios y darle gloria. En otras palabras, se exhorta al ser humano que tema a Dios y le dé gloria porque el juicio ha llegado. La razón de temer y dar gloria es el juicio. Los creyentes deben de dar gloria a Dios y temer a Dios por el simple hecho de que el juicio ya está aquí. Este juicio se refiere a la primera fase antes de la segunda venida de Cristo. En esta primera fase se juzga a todo el mundo, pero la ejecución será después de la segunda venida, después del milenio, Apocalipsis 20, 11 al 15. Ocurre algo bien interesante. La frase nos dice la hora de su juicio ha llegado. Y aquí sigo con la gramática. El nombre posesivo su, la hora de su juicio, se entiende como un genitivo subjetivo, es decir, Dios es el sujeto del verbo aoristo, ha llegado. Dios es el sujeto, ¿sí? Temed a Dios y dadle gloria, temed a Dios, ahí ese es el sujeto de toda la oración, y dadle gloria a Dios, porque la hora de Dios ha llegado. Es decir, repito, Dios es el sujeto del verbo aoristo ha llegado. Sin embargo, también podríamos decir que el pronombre posesivo su puede entenderse como un genitivo objetivo, ya que podría ser traducido como la hora de su juicio, es decir, contra Dios ha llegado. La hora del juicio contra Dios ha llegado. En otras palabras, el juicio comenzaría primero contra Dios. Ahora yo pregunto, ¿sería una idea descabellada pensar de esta manera? ¿O será que las dos son compatibles, tanto el genitivo subjetivo como el genitivo objetivo, que es el juicio de Dios, que pertenece a Dios, que Dios lo va a llevar a cabo, pero que también es el juicio contra Dios? Eso es algo que vamos a ver. Satanás quiere derrotar a Dios, no a los seres humanos. Por lo tanto, ante el concilio celestial, llevará todas las pruebas contra el Creador. Esto mismo ocurre en el libro de Job. En aquel concilio celestial, Job no es juzgado, sino Dios, por supuestamente mantener a Job y así ganar la adoración del patriarca. Al parecer, para el enemigo, el ser humano solo puede adorar a Dios de acuerdo a las bendiciones que recibe. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Escucha bien esta parte. El enemigo quiere hacer ver que nosotros, los seres humanos, solo podemos adorar a Dios de acuerdo a las bendiciones que recibimos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque al parecer, de acuerdo al enemigo, nosotros adoramos a Dios por interés. Lo adoramos cuando Él nos bendice, pero cuando deja de bendecirnos,
no lo adoramos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es nuestra acción contra Dios cuando llegan los problemas a nuestra vida? Algunos se pelean con Dios, se disgustan con Dios, no regresan a la iglesia porque Dios los abandonó, porque Dios no les proveyó, como si fueran niños o si fuéramos niños mimados, niños malcriados, que el papito, que el papá tiene que darnos el regalo o la recompensa. Y si no, no lo adoramos. Es un interesante, hay un pensamiento muy interesante, ¿no les parece? Es por esta razón que el juicio es contra Dios primero. Entonces se hace un llamado a los creyentes de temer a Dios y darle gloria, porque los santos son los testigos principales del poder restaurador de Dios. Son los santos los que a través de su buen testimonio, los que demostrarán, le demostrarán al universo que amaron a Dios por quien es Dios y no por lo que les daba. Tú y yo debemos amar a Dios por quien es Él, por su persona, por sus atributos, por el Dios omnipresente, omnipotente, el Dios que es omnisciente, ese Dios lleno de amor que nos salvó, que nos rescató, que es paciente, que es un padre, que es un pastor, que es un sacerdote, que es el Rey de Reyes, todos los atributos que tú quieras. A ese Dios nosotros amamos por quien es Él, no por lo que nos da. Así como los tres amigos de Daniel, como Ananías, Azarías y Misael. ¿Recuerdan la historia de estos tres muchachos? Que a pesar de que los iban a quemar en el horno de fuego y el horno fue calentado 7 veces, ellos dijeron, no doblaremos nuestras rodillas ante la estatua del rey. Y cuando le dijeron a él, sepa, oh rey, que el Señor Dios, nuestro Dios, nos salvará. Pero luego le dicen, y si Dios no nos salva, aún así no vamos a doblar nuestras rodillas ante la estatua. Es decir, que no iban a adorar a Dios porque Dios los iba a salvar, porque Dios les iba a dar algo. No, lo iban a adorar por quién era Dios, por ser fiel a Dios, no por lo que les daba, sino por quién era ese creador, por quién era el Dios del universo. Así que los santos, usted y yo, vamos a dar buen testimonio. Esa es nuestra principal meta, nuestro principal objetivo debería ser dar buen testimonio ante el universo del poder transformador de Dios, de que nosotros somos capaces de amar a Dios por quien es Dios, basados en el libre albedrío, un amor sin miedo, sin intereses, un amor que solo ama por quien es Dios. Luego se abrirán los libros para mostrar al Concilio Celestial el por qué sus santos son salvos, porque aceptaron al Hijo de Dios y caminaron con él. Todo lo que hizo el Hijo en sus años de ministerio, la tortura que sufrió antes del Calvario y su muerte en la cruz, tendrán la recompensa. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 1 al 4. Ahora entonces la lección nos hace una pregunta. ¿Cuánto ayudan estos versículos a arrojar luz sobre el significado y el propósito del juicio? La paga del pecado es muerte. Ahora nos adentramos en una nueva sección, la misericordia y el juicio de Dios. La paga del pecado es muerte, nos dice Pablo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando entró el pecado a este mundo, para Dios hubiera sido muy fácil quitar la ley, pues antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Esto lo dice Romanos 5:13. En otras palabras, si no hay ley para juzgar, no hay pecado, no hay condenación. Hubiera sido muy fácil para Dios quitar la ley. Quitando la ley, Adán y Eva no eran pecadores, pero Dios no podía quitar su ley. Si Dios hubiera podido quitar la ley, Jesús no tendría que haber muerto. Que el Hijo de Dios haya muerto en una cruz por nuestros pecados nos hace entender la naturaleza eterna de la ley. La ley de Dios es la base del juicio. Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Tremendas palabras las de Pablo, muy similares a las de Jesús. ¿Recuerdan? Lo vimos en una lección anterior cuando le dijo a la samaritana,
Ni en este monte, ni en el templo en Jerusalén se adorará a Dios, sino que a Dios se adorará en espíritu y en verdad. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. ¿Cómo se nos juzga entonces? ¿Qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué relación tienen nuestras obras, nuestras buenas obras con nuestra salvación? Aunque nadie es salvo por obras propias, Efesios 2:8-9, sí somos salvos por la obra de Jesús y del Espíritu Santo. Jesús obró para nuestra justificación, mientras que el Espíritu Santo obra para nuestra santificación. La santificación es el fruto de la relación que tenemos con Dios, y esa relación produce agradecimiento para con nuestro Salvador, y ese agradecimiento se traduce en buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios 2:10. En otras palabras, nuestras obras reflejan en quién creemos, a quién contemplamos. El juicio no se basa en quién decimos que creemos, sino que se fundamenta en lo que hablan nuestras obras. Recordemos lo que dijo Jesús: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:17-20. Sigue diciendo allí, en ese capítulo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Versículos 21-23. Y este pasaje también lo vimos en una lección anterior. Recuerden que la expresión, la frase hacedores de maldad significa hacedores en contra de la ley, hacedores sin ley. En otras palabras, Jesús le dice a esas personas que dicen ser creyentes, que dicen haber llevado su nombre, que dicen haber echado fuera demonios y haber predicado en el nombre de Jesús, Jesús les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, es decir, apartados de mí, hombres, seres humanos en contra de la ley, creyentes que no creyeron en la ley de Dios. Apártense de mí. Por mucho que hayan predicado en mi nombre, nunca fueron obedientes. Y una verdad o una obediencia a medias no es verdad, no es obediencia. Elena de White complementa esta perspectiva de la siguiente manera: el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 446. Así que con esto damos finalizada esta sección y ahora empezamos una nueva sección que se titula Una escena magnífica. Pero la sección anterior nos viene hablando de que nosotros debemos de ser testigos de Dios, obedecer y ser fieles a Dios para que nuestro testimonio le demuestre al mundo en quién hemos creído, que le demuestre al mundo quién es nuestro Salvador y que cuando la gente nos vea y digan: este es cristiano, no por lo que habla, sino por sus obras, por lo que hace, este es un verdadero cristiano. Mucha gente se convertirá a Jesús por nuestro testimonio más que por nuestras palabras. Así que te animo a ser fiel a Dios. Te animo a no dejar la ley de Dios a un lado. Por supuesto, en ninguna oportunidad hablaremos de la ley de Dios porque tiene muchos significados, pero en especial hablamos de los 10 mandamientos, los cuales son el carácter de Dios.
Ahora entonces nos adentramos a esta sección y vamos a estudiar un poco sobre el juicio de Dios a un nivel escatológico, es decir, al nivel de los tiempos finales. Daniel es un libro muy asociado con Apocalipsis. De hecho, se puede decir que son complementarios, pues Juan utiliza mucho del lenguaje y las figuras de Daniel. Tanto Daniel como Apocalipsis hablan de los tiempos finales y cómo la historia se irá desarrollando hasta llegar al fin de este mundo. Una de las características del don profético es que es como una cadena profética, en el cual un profeta anuncia una profecía en un tiempo y luego en otro tiempo, hacia el futuro, se levanta otro profeta para confirmar la ejecución de la profecía que había dado el primer profeta. Les pongo un ejemplo de esto. Daniel habló de las 70 semanas y del Mesías, y luego se levantó Juan el Bautista a confirmar la llegada de ese Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, perdón, confirmaba las profecías de Daniel, y así funciona el don profético. Por ejemplo, Jeremías anunció la caída de Jerusalén en manos de Babilonia, y con Daniel y Ezequiel se confirman esas profecías. Se confirman los 70 años. Así que el don profético funciona de esa manera y es importante tenerlo en cuenta, ya que en este caso Daniel está anunciando un juicio y quien lo confirma en el don profético es Juan. En Daniel 7, Dios le muestra al profeta cómo los grandes reinos simbolizan la historia de este mundo. Entonces surgen Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, la desintegración de la Roma imperial y el surgimiento de la Roma papal. Luego la Roma papal, simbolizada por el cuerno pequeño, persigue a los santos de Dios durante 1260 años, los cuales están anunciados en Daniel 7:25 y tienen su cumplimiento en Apocalipsis 12:14. La atención de Daniel se desvía a un evento glorioso que brinda confianza a todo el creyente, ya que la persecución del cuerno pequeño ha traído tristeza y desolación. Ahora Dios le ofrecerá al creyente una luz de esperanza. Daniel observa cómo una a una los poderosos reinos van cayendo hasta que sucede algo en el trono de Dios. En el santuario celestial ocurre una apertura y el trono de la Corte Suprema del Universo hace su presencia. Entonces estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Eso está en Daniel 7, versículos 9, 10 al 13. Daniel observa cómo el Hijo del Hombre se acerca al trono celestial, donde está sentado el anciano de días, el juez del universo, con los libros abiertos. Entonces le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7:14. El Hijo recibe el dominio, la gloria y el reino. Es decir, recibe el poder para ejercer como juez en el juicio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Daniel 7, 26 al 27. La lección nos dice lo siguiente: el destino de toda la humanidad se decide en el tribunal celestial. El derecho prevalece, la verdad triunfa, la justicia reina. Esta es una de las escenas más asombrosas, maravillosas y espectaculares de toda la Escritura. Y lo bueno es que termina muy bien para el pueblo fiel de Dios, revestido de la justicia de Cristo. El conflicto de los siglos que durante milenios ha estado haciéndole tanto daño a los seres humanos, a la naturaleza y a los animales, está a punto de terminar. Cristo se acerca a su Padre para tomar el reino. Alrededor está todos los seres vivientes,
Todos los seres celestiales, los seres vivientes, los 24 ancianos, la hueste angélica, adorando a la deidad triuna, los santos, los salvos, junto con los seres de los otros mundos, están allí alrededor del trono. La batalla ha terminado. Todos adoran a Dios y al Cordero. Pregunta entonces, ¿Daniel tenía razón acerca de los imperios que surgieron y cayeron, tal como estaba predicho? ¿Por qué entonces tiene tanto sentido confiar en la palabra de Dios sobre lo que dice con respecto al reino final? Un reino eterno que nunca pasará. Creo que la respuesta es muy fácil. Si todo lo que dijo Dios en el libro de Daniel se cumplió, el último reino, el reino de la roca de Daniel 2, el reino establecido por Jesús en Daniel 7, tendrá su cumplimiento. El reino de Dios también es una realidad. En la próxima sección, un vistazo al cielo. Ahora nos adentramos en una contradicción y no es un tema de polémica, sino de interpretación. Ahora aquí voy a ir un poco en contra de lo que dice la lección y lo dejo en claro de una vez para que no haya confusiones. No es por entrar en polémica. El autor de la lección pone en paralelo las escenas de Apocalipsis 4 y 5 con el juicio de Daniel 7. Escuchen bien, el autor de la lección pone en paralelo entre Apocalipsis 4 y 5 con el juicio de Daniel 7. Es decir, que en Apocalipsis 4 y 5 también hay un juicio. Es el mismo juicio de Daniel 7. Sin embargo, un estudio profundo de ambas escenas nos lleva a entender que ambas son diferentes. Partiendo de la idea de que Apocalipsis 4 y 5 son una sola unidad, es un solo relato dividido en 2 capítulos, entonces vamos a proceder a nuestro análisis para explicar lo que les estoy tratando de decir. Apocalipsis 4.1 comienza con una puerta abierta en el cielo. Esta puerta es la primera puerta que da al santuario celestial. Comparándolo con el tabernáculo, diríamos que es la puerta que lleva al lugar santo. Es decir, cuando Juan le dicen, sube acá y mira las cosas que han de acontecer después de estas, Juan se asoma y está desde la puerta de la tienda del tabernáculo. Obviamente estamos hablando del tabernáculo celestial, que eso debe ser majestuoso en comparación al terrenal. Pero entonces Juan está allí, la puerta ya ha sido abierta. Cuando Juan llega, la puerta está abierta y él se para en la puerta y observa lo que está sucediendo. Allí ve el trono de Dios y a uno sentado. La Biblia en diferentes ocasiones describe a Dios sentado sobre el trono. Podemos leer en 1 Reyes 22:19, en el Salmo 47:8, en Isaías 6:1, en Ezequiel 1:26, en Daniel 7:9. Reinando en su majestad y gloria, Salmo 93:1 y 2, 97:1 al 9, 99:1 al 5. Y alrededor del trono, las huestes celestiales. 1 Reyes 22:19, Isaías 6:1 al 3, Ezequiel 1:4 al 24 y Daniel 7:9 al 10. Alrededor del trono, 24 ancianos que son símbolo de las 24 órdenes sacerdotales de Israel. Para algunos son ángeles, para otros son representantes de los mundos no caídos, para otros son seres humanos redimidos. Para temas de salvación, no interesa quiénes son los 24 ancianos, porque el que interesa es el Cordero que está allí en el trono celestial. Delante del trono estaban las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo. Asimismo, había 24 seres vivientes. Estas imágenes son tomadas del libro de Ezequiel, quien presenta a los seres vivientes como querubines en el capítulo 1 y el capítulo 10. Los querubines cantan, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, al igual que los serafines de Isaías 6:2 al 3. Los seres vivientes se presentan en el siguiente orden. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Apocalipsis 4:7. Y el orden de estos seres vivientes, aunque no corresponde a esta lección, algún día aquí en el canal trataré de hacer como una especie de comentario del libro de Apocalipsis de sección por sección, y vamos a ver que el orden de estos 4 seres vivientes está muy relacionado con los primeros 4 sellos de Daniel, de Apocalipsis capítulo 6. Todos alaban al que está sentado en el trono, pero faltan algunos seres celestiales. En la cena no están los ángeles y tampoco el Hijo. En la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro, un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. De repente Juan nota que no hay nadie digno de abrir los sellos.
Apocalipsis 4 entonces nos prepara para lo que viene en Apocalipsis 5, la siguiente escena. En medio de esa majestuosa sala, enfrente del trono con el arco iris de muchos colores, relámpagos, truenos y estruendos, y las 7 lámparas descansando sobre un mar de cristal, se encuentra Juan, maravillado por lo que ve, pero con un vacío por aquel que falta en la escena. De repente hay un silencio. Alguien ha llegado al lugar santísimo. Uno como un cordero inmolado se acerca al trono. Las 7 lámparas, el Espíritu Santo, ya no están en la escena. Han sido enviados a la iglesia durante el Pentecostés para que acompañen a la iglesia durante los 7 periodos de esta. Entonces se escucha a un anciano decir: ha llegado aquel que es digno de abrir los sellos, el león de la tribu de Judá. Jesús y la hueste angelical han llegado y el Hijo se dispone a recibir algo. Jesús recibe un libro, un rollo escrito por ambos lados. Cuando el rey de Israel ascendía al trono, recibía junto con la corona real un rollo del pacto, el libro de Deuteronomio. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 12, en Deuteronomio 17, 18 al 20 y en Primera de Samuel 10, 25. Leer el rollo significaba que el rey era digno de reinar y que poseía la sabiduría de Dios para poder tratar cualquier crisis que ocurriera en el pueblo. El rey se convertía en un corregente con Yahweh, pues el único rey de Israel era Yahweh Elohim. El rey entonces se sentaba a la diestra de Dios para comenzar a dirigir al pueblo. Salmo 80, 17 y 110, 1. Toda la escena nos muestra la entronización de Cristo en el trono celestial. Algo similar ocurre en Apocalipsis 3:21. Allí dice: el vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es importante porque los santos solo se sientan en el trono de Dios cuando están en el cielo para revisar los libros del juicio. La evidencia escritural, el trono, la mano derecha, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el digno, el que es digno, indican que la escena de Apocalipsis 5 es de entronización y no de juicio. Estos términos aparecen en los libros proféticos del Antiguo Testamento y siempre hacen referencia al rey davídico, a aquel rey que vendría de la descendencia de David. En Apocalipsis 5, Jesús es exaltado como el descendiente davídico prometido, el rey del universo. Al comparar Apocalipsis 5 con Segunda de Reyes 11, 12 y 19 o al 19 y Segunda de Crónicas 23, 11 al 20, podemos observar que Apocalipsis 5 sigue el modelo de entronización de Israel. El rey recibía los emblemas reales. Luego era ungido por un profeta para tomar posesión. Ese rey entonces se convertía en la representación del Mesías, que significa ungido. El ungido de Dios, el Mesías de Dios. Y esto lo podemos leer en Primera de Samuel 24, 7 y 11, 26, 9 y 11 y 23, Segunda de Samuel 1, 14, 16, 19, 22 y Lamentaciones 4, 20. La ceremonia finalizaba con una celebración gozosa que la multitud rendía al rey. Por lo tanto, Apocalipsis 4 y 5 tratan de la entronización de Jesús en el cielo. Pero entonces, ¿qué hacemos con Daniel 7 y el juicio? Hay algunos paralelos entre Apocalipsis 4 y 5 y Daniel 7. El trono de Dios, o el trono más bien, Dios sentado sobre el trono, la presencia de seres celestiales, los libros celestiales, el Hijo del Hombre recibiendo dominio y los santos. Sin embargo, nunca se nos dice que Apocalipsis 4 y 5 sean una escena del juicio. Tampoco hay un lenguaje de juicio. Es más, en el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis habla de juicio, casi todo el libro se habla de juicio, es interesante que en los capítulos 4 y 5 no se hable de ello. La única mención que se hace al juicio es en el sexto sello, cuando los mártires claman por venganza o por justicia, más bien, desde el altar. Las frases mano derecha, digno, león de la tribu de Judá, la raíz de David, no hablan de juicio, sino que hablan de realeza. Además, la adoración de todos los seres vivientes no es de juicio, sino que son aclamaciones a un gobernante. De hecho, ni en Daniel 7, 9 al 14, ni en Apocalipsis 20, 11 al 15, se escucha adoración alguna. El paralelo de Daniel 7, 9 al 14 es Apocalipsis 20, 11 al 15, donde ahora sí se ejecuta el juicio. Por último, en el juicio, los libros son abiertos.
Pero en Apocalipsis 5, Jesús no los abre. Es decir, en el juicio los libros se abren. En Apocalipsis 5, Jesús nunca abre el libro, solo comienza a quitar los sellos. Los libros del juicio se abren al final, en Apocalipsis 20, 11 al 15. Sin embargo, la entronización de Cristo sí marca el comienzo de la ejecución del juicio. Una cosa es que sea el juicio y otra muy diferente es que marque el comienzo del juicio. De ahí que en Apocalipsis 6 se comienza a usar un lenguaje más de juicio contra aquellos que violan el pacto de Jehová. Hay más que decir sobre las escenas de Apocalipsis 4 y 5, pero no es el motivo de la lección, es un estudio muy extenso. En conclusión, lo que acabamos de ver nos muestra que en la iglesia adventista tenemos dos interpretaciones. Algunos creen que Apocalipsis 4 y 5 tiene que ver con el inicio del juicio investigador de Daniel 7. Otros consideran que estas escenas son la entronización de Jesús en el cielo en el día de Pentecostés. Este servidor se inclina por la segunda línea de pensamiento. La entronización de Jesús nos da esperanza, porque ahora está en el cielo como rey, como sumo sacerdote, como juez y abogado. Nadie tiene este privilegio excepto nosotros, los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Jesús es el juez, de acuerdo a Hechos 10:42, pero también es nuestro abogado, primera de Juan 2:1. Esta es nuestra esperanza. El que nos va a juzgar en base a la ley, nos salvó por su gracia. ¿Hay algo que sea más alentador? Dice la lección. Jesús nos representa en el juicio. Su vida perfecta y recta nos cubre. Su justicia obra dentro de nosotros para renovarnos. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos faculta para llevar una vida piadosa. No necesitamos temer. Jesús nos representa en el juicio y derrota los poderes del mal. El juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios, Daniel 7:22. El propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Escucha esta última frase. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, con la frase que deberías de quedarte es esta última. El propósito del juicio no es descubrir lo malos que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Página 58 de la lección. Vámonos a las preguntas finales. Ya llegamos al final de este repaso tan maravilloso. Una vez más, reflexiona sobre la gran esperanza que tenemos en el juicio. Jesús como nuestro sustituto. ¿Por qué es esa nuestra única esperanza? ¿Por qué es tu esperanza que Jesús sea tu sustituto? Ahora las preguntas para dialogar. Responde estas preguntas allí en tu hogar y el sábado llévalas a la clase y comparte allí con los de tu clase, con el maestro. Y en vez de que sea un monólogo de un maestro predicando, que sea más bien un diálogo entre todos. ¿Cómo impacta nuestra vida diaria el hecho de saber que ha llegado la hora de su juicio? ¿Cómo impacta en tu vida esto? Si la mayoría de nosotros somos honestos, probablemente diríamos que no nos modifican nada, ¿verdad? ¿Cómo cambiar esto? Recuerden, si la hora del juicio ha llegado, tú y yo debemos de estar viviendo de acuerdo a ese juicio. ¿Por qué el juicio es una buena noticia y no una mala? En clase hablen del papel de Jesús para nosotros en el juicio. ¿Cómo puede esto motivarnos a ser fieles a Él, sabiendo que solo por lo que Él ha hecho por nosotros podemos tener la esperanza de la salvación? La última pregunta es, reflexionen sobre la idea del juicio que revela el universo, el carácter de Dios. ¿Cómo encaja esta idea con todo el gran escenario del conflicto? Llegamos entonces al final de la lección y sacamos las siguientes conclusiones. Primero, en un resumen, ha llegado la hora de su juicio y se puede tomar de dos maneras, subjetivo u objetivo. Subjetivo significa que el juicio pertenece a Dios y que Dios va a ejecutar el juicio. Objetivo es que el juicio es contra Dios. Se puede tomar de las dos maneras, porque Satanás, Lucero, quiere hacer el juicio es contra Dios, no contra nosotros. Nosotros le importamos al enemigo solo para usarnos para atacar a Dios. Así que el juicio es contra Dios. Y entonces el carácter de Dios se lleva ante el concilio celestial. Y en medio de ese juicio, tú y yo aparecemos como testigos de Dios para demostrarle al universo que el poder de Dios es transformador, que sí podemos amar a Dios por libre albedrío, amarlo por quien es Él y no por aquello que nos da. Asimismo, el juicio nos demuestra el carácter amoroso, bondadoso y misericordioso de Dios.
También pudimos observar que Apocalipsis 4 y 5 no tienen nada que ver con Daniel 7. En Daniel 7, después de las bestias, se nos presenta el juicio no solo contra el cuerno pequeño, sino contra todo el universo, en el cual los santos tomarán posesión de la tierra, es decir, serán recompensados por Dios. Mientras que en Apocalipsis 4 y 5 se nos presenta la entronización de Jesús como el rey del universo. Allí Jesús es recibido como lo hacían los reyes a los reyes en Israel. Entonces le ponen la corona y le entregaban el rollo del pacto, el rollo de la ley, el libro de Deuteronomio, y el rey lo leía a todo el pueblo. Lo mismo sucede allí con Jesús. Jesús recibe entonces el rollo del pacto, se sienta en el trono con su Padre y comienza a quitar los sellos. Y entonces cada uno de los sellos, algún día hablaremos de eso, van marcando cómo debe ser el comportamiento de la iglesia cristiana a través de sus tiempos. Esto nos indica al final de todo que Jesús, como el Rey del universo, asimismo es nuestro sumo sacerdote, asimismo es nuestro juez y también es nuestro abogado, y que en el juicio final, cuando los libros se abran y tú y yo seamos juzgados, vamos a ser juzgados por Jesús, garantía de un juicio justo, no como el que le hicieron a él. Por otro lado, Jesús es nuestro abogado, así que en el momento que el juez acuse o el juez tome el juicio y la parte acusadora, que es el diablo, allí acusándonos como un fiscal acusador, Jesús mismo va a ser nuestro abogado y nos va a decir, esta persona es salva, este santo es salvo, porque me aceptó a mí y vivió como debía andar en mis caminos. Así que, amado y amada que me estás escuchando, la invitación es muy clara. Camina con Dios hoy. Teme a Dios y dale gloria. Recuerda que temer a Dios es una actitud mental. Dar gloria a Dios son las obras que lo que hay en tu mente se traduce. Las obras son la expresión de la relación que tú tienes con Dios. Una buena relación, buenas obras. Mala relación, malas obras. Mi invitación es muy clara. Camina con Dios hoy. Teme a Dios y dale gloria. Porque escúchame, la hora de su juicio ha llegado. Desde 1844. Eso es lo que veremos en la próxima lección. La hora de su juicio llegó. Y tú y yo estamos para ser testigos de Dios, de que el poder de Dios se transforma. No siendo más, nos esperamos el próximo repaso de la lección. Gracias por todo y que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.